El neoliberalismo. Introducción. El neoliberalismo comenzó a tomar forma en Bolivia a lo largo de la década de 1980, en un contexto de crisis económica y presión internacional para implementar políticas de justicia estructural. Aquí hay una descripción general de cómo comenzó el neoliberalismo en Bolivia. La implementación del neoliberalismo, el DC 21060, el programa de privatización de empresas públicas. Un 29 de agosto de 1985, Víctor Paz Estenssoro promulgó la Ley de Privatización de las Empresas Estatales, más conocida como la Ley del 21060. Durante su discurso, el presidente mencionó una frase boliviana: Bolivia se nos muere, provocando el neoliberalismo en nuestro país. El decreto estableció los siguientes parámetros. 1. La, la liberalización total del mercado, libertad de precios y libre oferta y arte único de importaciones. 2. Reducción del déficit fiscal con congelamiento de salarios, aumento de precios de la gasolina y reducción de gastos no Estado. 3. Cambio real y flexible de la moneda. 4. Libre contratación racional de la burocracia llamada relocalización fue despido masivo de los trabajadores. 5. Fomento de las exportaciones o reforma tributaria. La relocalización y la marcha por la vida. En el Decreto Supremo, en el artículo 55, dispone la libre concentración y despido, lo que causó que se lleve a cabo la denominada Marcha por la Vida. Esto se dio en el año 1986, del 21 al 29 de agosto. Cuando llegó las elecciones de 1989, se presentó lo que se conoce como la democracia pactada, la resistencia al neoliberalismo. La causa principal para la marcha fue por los avallazamientos de las tierras, debido a la invasión de los denominados colonizadores, así como la destrucción de la biodiversidad en el acontecimiento de los pueblos. El resultado de la marcha fue que el gobierno de Jaime Paz Zamora, el 24 de septiembre de 1990, este menciona en su primer artículo que el Parque Nacional Isigoro Secure fue territorio indígena de los pueblos. También lograron alianzas con dirigentes de las tierras altas y lograron hacer reconocer los principios del pluralismo e interculturalidad. La capitalización de la ENDE, ENFE, YPFB y el A. El 6 de agosto de 1993, Sánchez de Lozada tomó posesión de la presidencia con un sistema económico y político que profundizó el sistema neoliberal. En nuestro país, por medio de la ley de capitalización, la capitalización hizo que nuestro país sea dependiente de empresas extranjeras. Ellos lograron mayores ganancias, mientras Bolivia se quedó en escasos recursos. Reforma educativa, el enfoque constructivista de orientación individualista de la educación. La reforma educativa fue parte de las medidas neoliberales que inicia el 7 de junio de 1994. No logró un cambio de educación. El propósito era un desarrollo de educación orientada en necesidades básicas, interculturalidad y el bilingüismo. Adaptado como base el enfoque constructivista y realidad educativa, imponiendo una orientación humanística y globalizadora. La Ley de Participación Popular. El 20 de junio de 1994, Sánchez de Lozada promulga la Ley de Participación Popular, en la cual establece que el sujeto de participación son comunidades de base urbanas o rurales, constituyéndose un cambio que de manera sustantiva y de las bases y las formas de concebir al Estado.
Dichos cambios son una condición para lograr el desarrollo humano sostenible de la población. Esta ley otorgaría derechos a la sociedad y lucharía contra el sistema neoliberal que se llevaba a cabo en ese entonces. La guerra del agua. Banzer pudo imponerse el 1 de junio de 1997 con el 23% sobre los otros postulantes, esta vez asegurando la victoria en el Parlamento. El 4 de junio del mismo año, el MNR, PDC, NFR, UCS, FCB, KND integraron la megacoalición de gobierno más amplia desde la reestructuración de la democracia. Continuando con la explicación de la guerra del agua. En el gobierno de Banzer sucedió algo que él, sabiendo sobre el problema del agua que tenía Cochabamba, llevó a cabo la privatización del servicio más importante, que era el agua. En septiembre de 1999, el Parlamento aprueba la Ley de Agua Potable y Alcantarillado. Un mes después, Banzer junto a Manfred Villa firman entregando a una empresa privada la empresa municipal y la ejecución del proyecto Misicuni, el cual era una estrategia para terminar con la escasez de agua que tenía en ese entonces el departamento de Cochabamba, o la ciudad como dice. Continuando, en noviembre de 1999 se da el primer bloqueo de camino, dando inicio a la guerra del agua. En los primeros meses del año 2000 seguía la ola de movilizaciones y protestas, a pesar que en anteriores movilizaciones fueron agredidos de forma violenta por policías. Hubo un muerto y más de 120 heridos. El primer logro que de tantas movilizaciones, de tanto esfuerzo de la gente, fue la revisión del contrato de la Ley de Agua Potable. En abril del año 2000, luego del bloqueo indefinido que hubo en Cochabamba, el cual fue convocado por la Coordinadora de Agua y Vida, ante esta fuerte presión social, la empresa Aguas Tunariz por fin se retira de Bolivia. Y ante esto el gobierno tuvo que modificar la ley del agua. Para finalizar, en el año 2001, Hugo Banzer fue obligado a ceder la presidencia porque tenía cáncer pulmonar. Se cedió la presidencia a Jorge Quiroga, que al ingresar a la presidencia no significó el final de los conflictos que había en Bolivia. La embajada de los Estados Unidos en el tema de la coja que existe en el Chapare presiona a Quiroga al recrudecimiento de esas medidas. Ante esta situación política, el movimiento de las federaciones cocaleras, bajo el liderazgo de Evo Morales, resisten. Ante esto, se suman también con la Federación
Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, dirigida por Felipe Quispe, al cual se lo denominaba o conocía como el Malco. El intento de reforma tributaria en Febrero Negro. Durante el segundo mandato de Gonzalo Sánchez de Lazada, junto a su vicepresidente Carlos de Mesa Gisbert, se vivió el 12 de febrero de 2003 un movimiento de protesta encabezado por estudiantes del Colegio Nacional San Simón de Ayacucho. Para este evento, la creación de la policía fue nula, y ante esta situación, las policías militares intentaron reprimir las protestas de este grupo de jóvenes, de los amotinados de inmediaciones de la Plaza Morillo, un favor a los jóvenes protestantes. Lo que aconteció a partir de este punto fue violento enfrentamiento entre policías y militares en los días 2 y 13 de febrero. Varios sectores sociales manifestaron su apoyo hacia los policías y en contra del famoso impuestazo de Sánchez de Lozada. El enfrentamiento dejó un saldo con más de un centenar de heridos y más de 30 víctimas mortales. El gobierno derrotado no tuvo otra que anular el mencionado impuestazo. El proyecto de enajenación del gas y la sublevación popular octubre del 2003. La guerra del gas representa un cambio significativo en el sistema político y económico. El sistema capitalista había mostrado sus falencias en las crisis sociales que había provocado de los recursos naturales y demanda de una nueva asamblea constituyente. Un claro panorama de ingobernabilidad, así como la poca atención de los gobiernos neoliberales. Estas demandas es el bonito por el gas marco del frasco del modelo neoliberal de nuestro país, de los últimos gobiernos de comerciar el gas boliviano hacia los Estados Unidos. La Federación junto a los vecinales FEJUVE de la Ciudad del Alto, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos y la Central Obrera Boliviana, una firme posición de rechazo de intervenciones del gobierno Sánchez de Lozada reaccionó haciendo uso de la fuerza pública. La crisis se agudizó al punto que el presidente renunció de inmediato y salió del país rumbo a los Estados Unidos. El saldo de estos tristes días fueron aproximadamente de 70 fallecidos y otras tantas decenas de heridos. Es valioso mencionar que la Ciudad del Alto supo preservar una memoria histórica que todo el pueblo boliviano había acumulado durante décadas en la relación de las políticas sociales y las económicas. Gracias.